Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Niña bonita, de Ana María Machado. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A mi mamá le encantaba peinarme y a veces me hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco, de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía que... Cuando yo me case, quiero tener una hijita negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso un día fue a la casa de la niña y le preguntó: Permiso, niña bonita. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Se lo echó encima y se puso negro. Y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura al conejo y quedó blanco otra vez. Entonces regresó donde la niña y le preguntó: Buenas, niña bonita. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Déjeme pensar. Debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa. Tomó tanto, pero tanto café que perdió el sueño. Y pasó toda la noche haciendo pis. Pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó otra vez: Buenas, niña bonita. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Como la niña no sabía, inventó. Creo que debe ser que... Bueno, de chiquita comí muchas uvas negras. El conejo fue a buscar una canasta de uvas negras y comió. Comió hasta quedar lleno de uvas, tanto que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó toda la noche en el baño. Pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más: Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de sus frijoles negros cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo: Ningún secreto, conejo. Son los encantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí el conejo se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Entonces, si quiero tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tengo que enamorarme de una coneja negra. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba a ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más. Tuvimos conejitos para todos los gustos. Blancos, bien blancos, blancos medios grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco. Y hasta una conejita negra, bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba: ¿Conejita negra? ¿Cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y ella respondía: ningún secreto. Encantos de mi madre, que ahora son míos. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. El carretero y Atlas, de Beatriz Barnes. Había una vez un campesino que se llamaba Juan. Era un hombre muy bueno, pero un poco distraído y muy protestón. Si una mosca lo picaba, Juan protestaba como si un elefante le hubiese pisado un pie. Si tropezaba con una piedrita en el camino, refunfuñaba como si hubiera chocado con un buzón. Lo llamaban Juan Regaña. Tengo una carreta. Con esa carreta voy a todas partes. Cosecho papas, en la carreta las llevo al mercado. Cuando necesito leña, al bosque voy con mi carreta a buscar los leños. Y cuando el trigo madura, cargo en mi carreta las gavilias doradas y las llevo al molino. Claro que a Juan Regaña siempre le ocurría algo que a los otros campesinos nunca les ocurría. Entonces Juan apretaba los puños y saltaba hasta el techo. Bajaba y volvía a saltar. Protestaba todo lo que podía. Y tan fuerte que los vecinos decían: ahí está otra vez regañando, Juan Regaña. Un día cargó la carreta con leña, se puso el sombrero hasta las orejas, subió y
tomó las riendas, diciendo: ¡Ale, ale, caballo! Pero la carreta no se movió. Juan apretó los puños, tiró el sombrero al suelo y vio entonces que los caballos comían muy tranquilos en el prado. Me había olvidado de engancharlos al carro. Otro día sacó una rueda y la limpió hasta dejarla reluciente. Después subió a la carreta e intentó hacerla marchar, pero la carreta no se movió. Juan protestó y regañó, hasta que vio la rueda sobre el pasto. Claro, me había olvidado de colocarla. Así iban pasando las cosas hasta que un día Juan cargó la carreta con heno y salió rumbo al pueblo. La carreta estaba completa y los caballos enganchados a la carreta. Era una mañana preciosa y Juan se encontraba de muy buen humor. Bueno, no tanto como bueno, pero sí bastante bueno. Tratándose de Juan Regaña, Mientras iba en la carreta disfrutaba del canto de los pájaros y de las ramas movidas por el viento. En el camino me crucé con el panadero, con el pastor y con el lechero que estaban haciendo su trabajo. al rato de marchar y marchar, llegó a cierto punto del camino donde, al pasar al lado del gran roble, se le atascó la carreta. Juan estaba de buen humor y no protestó. Bajé, miré la carreta por todos lados, hablé en voz baja con los caballos y volví a subirme a la carreta. Pero la carreta no se movió. Entonces Juan tiró su sombrero, se salió volando y junto con el sombrero voló el buen humor de Juan Regaña. Dijo y gritó tantas maldiciones que mejor no reproducirlas aquí. Llenaríamos como 3 páginas y media y resultaría muy aburrido leer 3 páginas y media de las maldiciones de Juan Regaña. Pero aparte de maldecir, Juan se acordaba de Atlas, un dios muy forzudo y grandote que hace muchísimos millones de años dicen que llevó un mundo entero sobre sus hombros. ¡Atlas! Tú, que tienes tanta fuerza y una vez llevaste un mundo sobre tus hombros, bien puedes ayudarme a sacar la carreta de este atolladero. Atlas, ayúdame, porque ya estoy perdiendo toda la muchísima paciencia que tengo. Durante 2 horas y media Juan gritó tanto y tan fuerte que a pesar de que Atlas no levanta más mundos y hace montones de años que anda volando por ahí muy tranquilo, oyó las protestas y las súplicas de Juan Regaña, atascado en el camino. Entonces se fue para abajo volando y se sentó en el gran roble. ¡Atlas! ¿Por qué gritas tanto si te estoy oyendo? ¡Atlas! ¡Maldición de las maldiciones malditas! Y de pronto, mientras tronaba y vociferaba Juan, dando saltos y brincos de rabia, dio con la cabeza en la copa del gran roble y vio allí a Atlas sentado. A pesar de que hacía más de 2 horas y media que llamaba y gritaba, se sorprendió tanto de verlo que cayó sentado y no se levantó. ¿Qué te ocurre? ¿No ves lo que me está ocurriendo? Lo que veo es que no pasás de ese roble y hace rato que estás ahí vociferando. ¿Cómo voy a pasarlo? Si eso es lo que me ocurre, que se me atascó la carreta y no va ni para atrás ni para adelante. ¿Has probado otra cosa que no sea gritar y maldecir? Juan no lo oía. Clamaba, saltaba, gritaba. Tú, Atlas, solo tú puedes ayudarme. Yo, si fuera para levantar un mundo, todavía. Pero de carretas, ¿entiendes tú? Que eres carretero. ¿Por qué no tienes calma y miras bien? La rueda está llena de barro. Límpiala, por lo pronto, Juan. Juan limpió la rueda deprisa. Hay una piedra muy grande. Toma pues el pico y pícala, Juan. Juan picó la piedra, bien picadita. Hay un pozo, cúbrelo de tierra. Y Juan lo cubrió de tierra hasta el tope. Ahora toma el látigo. Juan tomó entonces el látigo y la carreta partió ligerito. Gracias, Atlas. ¿Cómo me has ayudado? Juan agradecía tanto que ni cuenta se daba de que todo el trabajo lo había hecho él mismo, pero razonando y sin quejarse, con la cabeza serena. Te llamaré todas las veces que necesite. Hacerme venir volando por estas simplezas. Cuando te ocurran estas cosas, mejor te llamarás a ti mismo a la calma. No la conozco, me vendrá bien conocerla, porque gritas y maldices como si fueras Juan Regaña. ¿Juan Regaña? Ese soy yo. Pero ya Atlas volaba tan alto que no lo oyó. Así que nunca supo que sí, que en verdad Juan era el verdadero Juan Regaña. Claro que desde aquel día Juan recurrió a la calma y entonces protestó cada vez menos, hasta que ya no fue más Juan Regaña, sino Juan a secas.
CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra. Por ejemplo, persiguió a su perro con un tenedor en la mano, por toda la casa. Pero intentar comerse a su madre fue demasiado. ¡Eres un monstruo! Te vas castigado a la cama y sin cenar, ¿eh? Te voy a comer, mamá. Te vas castigado a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Primero había árboles, después salió la luna y el bosque creció y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero y apareció un océano con un barco particular para él. Y navegué a través del día y la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándome casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Cuando Max llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. ¡Quietos! Y los amancé con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Los monstruos se asustaron y dijeron que Max era el más monstruo de todos. Y le hicieron rey de todos los monstruos y le pusieron una corona enorme. Y todos los monstruos le hicieron la reverencia. Y ahora que empiece la juerga, monstruo. Y los monstruos y Max jugaron, saltaron y se colgaron de los árboles, hasta que Max dijo: ¡Se acabó! ¡Se van todos a la cama sin cenar! Pero Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo. Quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor de comida rica. Ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. ¡Por favor, no te vayas! ¡Te comeremos! ¡Te comeremos! ¡Te queremos tanto! ¡No! ¡Me voy! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular. Les dije adiós con la mano y navegué de vuelta saltándome un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día hasta llegar a la noche misma de mi propia habitación, donde la cena me estaba esperando. Y todavía estaba caliente. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. El primer beso, de Clarice Lispector. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco que el romance había empezado y andaban tontos. Era el amor. Amor con lo que trae aparejado celos. Está bien, te creo que soy tu primera novia, me pone contenta, pero dime la verdad, ¿nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer. ¿Quién era? Toscamente, él intentó contárselo, pero no sabía cómo. El autobús de excursión subía lentamente por la sierra. Él, uno de los muchachos en medio de la muchachada bulliciosa, dejaba que la brisa fresca le diese en la cara y se le hundiera en el pelo con dedos largos, finos y sin peso como los de una madre. Qué bueno era quedarse a veces quieto, sin pensar casi, solo sintiendo. Concentrarse en sentir era difícil en medio del bullicio de los compañeros. Y hasta la sed había empezado. Jugar con el grupo, hablar a voz en cuello, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir, como se me secaba la garganta. Y ni sombra del agua. La cuestión era juntar saliva. Y eso fue lo que hizo. Después de juntarla en la boca ardiente, la tragaba despacio. Y luego una vez más, y otra. Era tibia, sin embargo, la saliva, y no quitaba la sed. Una sed enorme, más grande que él mismo, que ahora le invadía todo el cuerpo. La brisa fina, antes tan buena, al sol del mediodía se había tornado ahora árida y caliente, y al entrarme por la nariz me secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente. Pensé, ¿y si tapase la nariz y respirase un poco menos de aquel viento del desierto? Probé un momento, pero me ahogaba enseguida. La cuestión era esperar. Tal vez minutos apenas, tal vez horas, mientras que la sed que tenía era de años. No sabía cómo ni por qué,
pero ahora se sentía más cerca del agua, la presencia más próxima y los ojos se le iban más allá de la ventana recorriendo la carretera, penetrando entre los arbustos, explorando, olfateando. El instinto animal que lo habitaba no se había equivocado. Tras una inesperada curva de la carretera, entre arbustos, estaba la fuente de donde brotaba un hilillo de agua soñada. El autobús se detuvo. Todos tenían sed, pero yo conseguí llegar primero a la fuente de piedras, antes que nadie. Cerrando los ojos, entreabrí los labios y ferozmente los acerqué al orificio de donde chorreaba el agua. El primer sorbo fresco bajó, deslizándose por el pecho hasta el estómago. El muchacho sentía que la vida volvía y con ella se inundó todo el interior arenoso hasta saciarse. Ahora podía abrir los ojos. Los abrí y muy cerca de mi cara vi dos ojos de estatua que me miraban fijamente. Y vi que era la estatua de una mujer y que era de la boca de la mujer de donde salía el agua. El primer sorbo había sentido realmente un contacto gélido en los labios, más frío que el agua. Y entonces supe que había acercado la boca a la boca de la mujer de la estatua de piedra. La vida había chorreado de aquella boca, de una boca hacia otra. Intuitivamente, confuso en su inocencia, se sintió intrigado. Pero si no es de la mujer de quien sale el líquido vivificante, el líquido germinador de la vida, miró la estatua desnuda. La había besado. Me invadió un temblor que desde fuera no se veía, y empezando muy adentro se apoderó de todo mi cuerpo y convirtió mi rostro en brasa viva. Dio un paso hacia atrás o hacia adelante, ya no sabía qué estaba haciendo. Perturbado, atónito, se dio cuenta de que una parte de su cuerpo, antes siempre serena, estaba ahora en una tensión agresiva, y eso no le había ocurrido nunca. Dulcemente agresivo. Se hallaba de pie, solo en medio de los demás, con el corazón latiendo pausada, profundamente, sintiendo cómo se transformaba el mundo. La vida era totalmente nueva, era otra, descubierta en un sobresalto. Estaba perplejo, en un equilibrio frágil. Hasta que surgiendo de lo más hondo de mi ser, de una fuente oculta en mí, chorrió la verdad, que enseguida me llenó de miedo y también de un orgullo que no había sentido nunca. Se había hecho hombre. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Sorgo Rojo, de Moyan. Regresé a Gaomi, noreste, con la intención de buscar material para una crónica familiar, centrándome en la famosa batalla sobre la ribera del Río Negro, en la que participará mi padre y que finalizará con la muerte de un general japonés. Una vieja aldeana de 92 años cantó para mí. Muchos hombres en la aldea de Gaomi. Junto al Río Negro comenzó la batalla. El comandante Yu alzó la mano, disparó el cañón hacia el cielo. Los japoneses cayeron a tierra para no levantarse nunca jamás. La más guapa de todas las mujeres, Dai Fengyan, dispuso la barrera de rastrillos, rompió el ataque japonés. La marchita anciana era tan calva como un puchero de barro, y en sus manos ajadas los tendones hinchados parecían el dibujo de una corteza de melón. Sobreviví a la masacre del otoño del 39, solo porque mis piernas ulceradas me impedían caminar. Y mi marido me ocultó entre las patatas que guardaba en el sótano. También a ella le habían sonreído los cielos. Esa Dai Fengyan, el de la canción acompañada de palmas, era mi abuela. Escuché con una excitación apenas encubierta, porque el relato probaba que la tragedia de tener al cowboy japonés con rastrillos había nacido de la cabeza de alguien de mi sangre, y además de un miembro del sexo débil. De modo que mi abuela debe ser recordada como una precursora de la resistencia antijaponesa, como una heroína nacional. Cuando mencioné a mi abuela, la vieja aldeana se mostró más expansiva. Su narración era entrecortada y confusa, como hojas a merced del viento. Tu abuela tenía el pie más pequeño entre las mujeres del lugar y que ninguna otra destilería había alcanzado la estabilidad de la nuestra. El hilo de su relato se fue quebrantando cuando empezó a hablar de la carretera de Yaoping. En el tiempo en que la carretera llegó hasta aquí, el sorgo no pasaba de nuestra cintura.
Los japoneses se llevaron a todos los que podían trabajar. Trabajar para los japoneses, poca colaboración, sabotaje. Se llevaron las 2 mulas grandes de tu familia. Construyeron un puente de piedra sobre el río Negro. El encargado de vuestra familia. Alguna cosa indebida hubo entre tu abuela y él. Eso es lo que decían todos. ¡Ay! Cuando tu abuela era joven, cayó en muchas tentaciones. Tu papaíto era un buen chico. Mató a su primer hombre a los 15 años. 8 o 9 de cada 10 muchachos bastardos van por mal camino. Arat desgració a las mulas. Los japoneses lo capturaron y lo degollaron vivo. Los japoneses masacraban a la gente, cagaban en las ollas y meaban en las fuentes. Ese año fui a buscar agua una vez y adivina lo que recogí en mi cubo. Una cabeza humana. El tío Arat Liu desempeñó un papel importante en la historia de mi familia. No hay pruebas serias de que haya mantenido relaciones con mi abuela, y a decir verdad, yo no lo creo. Comprendí la lógica de lo que decía la vieja, calva como un puchero, pero a pesar de todo, me molestaba. El tío Arat había tratado a mi padre como a un nieto, lo que me convertía en una especie de bisnieto suyo, y si mi bisabuelo había tenido relaciones con mi abuela, eso había sido incesto, ¿verdad? Pero todo eso son habladurías, porque mi abuela era el alma del tío Arat, no su nuera, y su relación era comercial, no de consanguinidad. Arat era un anciano leal, que embelleció la historia de nuestra familia, y le otorgó más vuelos de los que habría alcanzado en otras circunstancias. Que mi abuela lo amara o que él llegase al lecho de ella no tiene ninguna proyección ética. ¿Qué importa que ella lo haya amado? Creo de veras que ella podía hacer lo que quisiera, porque era una heroína de la resistencia y marcó el camino de la liberación sexual, porque fue un modelo para la independencia de la mujer. En los archivos del condado descubrí que en el 27º año de la República fueron 400.000 las jornadas que los hombres de los condados de Yaomi, Pingdu y Yao entregaron al servicio de los militares japoneses para construir la carretera de Yaoping. Las pérdidas de la agricultura fueron incalculables y las aldeas vecinas a la obra quedaron despojadas de sus animales de tiro. Arat Liu, labrador en esos tiempos, quitó una herradura a cada una de sus mulas. Fue apresado y al día siguiente los soldados japoneses lo ataron a un poste, lo desollaron vivo y mutilaron su cuerpo en presencia de sus paisanos. No hubo miedo en sus ojos y un río de injurias fluyó de su boca hasta el instante de su muerte. Cuando la construcción de la carretera de Yaoping se inició en nuestra tierra, los campos de sorgo llegaban hasta la cintura, con excepción de un puñado de aldehuelas, 2 ríos que confluían y una docena escasa de senderos de tierra barridos por el viento. La llanura pantanosa, un rectángulo de 70 y por 70, estaba cubierta de plantas de sorgo que ondeaban como un océano verde. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Aquel cuadro, de Elsa Bornemann. Arriba del ropero del dormitorio de sus padres, Hilario Cuevas encontró aquel cuadro, cuidadosamente empaquetado. Era lo único rescatable del montón de cosas que su madre había ido colocando sobre el ropero. El cuadro era un óleo enmarcado. Sobre un ángulo estaba la firma de mi madre, con una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por ella 50 años atrás, de niña, cuando fantaseaba con ser artista plástico. Nunca lo había visto antes. Por eso Hilario se conmovió y permaneció sentado sobre la cama de los padres y con la mirada perdida en sus recuerdos. La campanilla del teléfono lo volvió al presente. ¿Hola? ¿Hola? Ya habían cortado cuando atendió. Ahora estaba en su cuarto cuando se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo. Así lo puedo contemplar todas las noches. Es como si mamá hubiera querido hacerme un regalo. Pobrecita, ya un mes que no está más. Hilario dedicó la última hora de aquel viernes a mirar el cuadro con mucho detenimiento.
Su mamá había pintado una casa estilo Tudor, 2 pisos con 4 ventanas cada uno, cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido y medio confundida entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una guadaña. ¿Sería el jardinero de aquella casa? Durante las semanas que siguieron al encuentro del cuadro, Hilario destinó sus momentos libres a contemplarlo. Emocionado como estaba, cada día le parecía más hermoso y no lograba explicarse por qué su madre lo habría guardado, casi ocultado por completo. Una noche estaba a punto de dormirme, con la vista distraída en el óleo, y creí observar que una de las cortinas del primer piso de la casa pintada se descorría lentamente. Pensé que el sueño me hacía ver visiones. Hilario apagó el velador, dispuesto a descansar, y esa madrugada soñó con sus padres, y se sintió pequeño y mimado, como cuando los dos vivían y le decían Lari. Me desperté de buen humor. Me estaba vistiendo cuando recordé el asunto de la cortina del cuadro. Volví a verlo, pensando que la visión era producto del cansancio, pero vi que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente descorrida. Hilario se inquietó, y más aún cuando una nena que parecía pedir auxilio se asomó a esa ventana y le hizo señas desesperadas. Por detrás de la niña una mujer hizo lo mismo. Me estoy volviendo loco. Esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá. Estoy sugestionado como un niño. Esa noche Hilario decidió que dormiría en la sala. Se prometió que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente. A la madrugada me desperté de repente, transpirando y con la necesidad impostergable de mirar el óleo. Fui al cuarto. ¿Para qué habrá ido? Ahora eran 3 las cortinas descorridas. La niña y la mujer en una, un niño en la otra y un hombre en la restante. Todos pedían auxilio. En sus caras, el espanto. En la de Hilario, también. Temblando, descolgué el cuadro y lo tapé para no ver esas imágenes que tanto me estaban perturbando. ¿Cómo era posible que pase esto?, pensó Hilario, y en un impulso se abrigó para salir a la calle. Debía averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió, y a quién pertenecía. Estaba seguro que esa pintura fue inspirada en algún paisaje vecino. Hilario estaba tan nervioso que las 80 cuadras que lo separaban de aquella zona las atravesó casi sin darse cuenta. El sol del domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido Irenita. Recién después de haberlo recorrido sin parar, me encontré frente a la casa que mi madre había pintado. 2 veces había pasado frente a ella, sin reconocerla. Habían pasado 50 años. Era la misma casa, pero envejecida por el tiempo y bastante transformada a fuerza de refacciones. El jardín delantero no existía. El patio ocupaba el espacio que antes había pertenecido a césped y plantas. Sobre la verja de la entrada, un cartel anunciaba Jardín de Infantes Tulipán. Pulsé el timbre, sobre el que se leía portería. Ya estaba por irme cuando una viejita salió desde una de las puertas laterales de la residencia. Sí, ya va. ¿Qué desea, señor? Buenos días. Disculpe la molestia, pero... ¿Qué pasa? A usted no lo tengo visto por aquí. ¿En qué puedo serle útil? Entonces Hilario le contó una historia que se le iba ocurriendo a medida que la desarrollaba. No podía decirle la verdad. Se las ingenió tan bien que la viejita le dio la información que Hilario ansiaba. Entre otros detalles que no me interesaban, supe, por ejemplo, esa casa había pertenecido 50 años atrás a una familia, Dubati, que sus 4 integrantes habían muerto asesinados, que nunca se había descubierto al criminal, que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo. La viejita seguía hablando y hablando cuando Hilario pensó que ya tenía datos suficientes como para empezar a comprender el secreto que el cuadro encerraba. Casi sin despedirse de la anciana, llamó un taxi y volvió a su casa hecho un relámpago. Corrí a mi cuarto y tomé el cuadro. Lo observé con atención. El miedo me picoteó el corazón. Las cortinas del primer piso de la casa pintada continuaban descorridas, pero no había nadie. Aunque lo más impresionante era que la silueta del jardinero había desaparecido del óleo. Fuera de control, Hilario arrojó el cuadro al aire. Al estrellarse contra el suelo, el marco quedó por un lado, el óleo por otro y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar abajo de su cama. Cuando me empecé a recomponer y a recoger las partes del cuadro, encontré un papel doblado en varias partes. Era un papel de carta fino, tipo Biblia, y sin dudas había saltado del interior del cuadro cuando se había descuajeringado debido al golpe contra el piso. Desdoblé el papel
Era un mensaje manuscrito con la letra infantil de mi madre y esta confesión. Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo descubrí por casualidad quién es el asesino de los Dubati. Pero él lo sabe y me amenazó, diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, esté donde estés y sea cuando fuere, si alguien se entera de lo que presenciaste, yo me las arreglaré para matarte apenas me delates. Y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea, con esa misma arma que me sorprendiste lavando, voy a acariciar tu cogote. No lo olvides y boca cerrada. ¿Entendiste? Tengo pánico. Le pido a Dios que me ayude a callar y espero que se haga justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma. Ojalá reciba su merecido castigo. Irenita. Un grito salió de la garganta de Hilario. ¡El jardinero! El jardinero fue el asesino de la familia Dubati. Pero en el mismo instante en que pronunciaba aquellas palabras, recordó que ya no estaba en el óleo. ¿Dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono. Comenzaba a discar el número de la policía cuando la sombra de una guadaña proyectada sobre la pared que tenía al frente lo paralizó. Me di vuelta con el tiempo justo como para ver erguido a mis espaldas y barajando la guadaña a un viejo. Durante un instante, Hilario creyó que estaba a salvo. El jardinero del cuadro era un muchacho y no ese hombre de barba y pelos blancos. Pero durante el instante siguiente, Hilario entendió que estaba perdido. Ese hombre era el jardinero con 50 años más sobre su piel. Piedad, por favor, no me mate. El viejo seguía haciendo bailar su guadaña mientras le decía: yo no cometo 2 veces el mismo error. Voy a desgollarte como tendría que haberlo hecho con Irenita, tu estúpida madre. Le ruego, déjeme vivir y juro que no voy a delatarlo. Mire lo que hago con este mensaje de mi mamá. Hilario rompió el papel de la confesión en 1000 pedacitos y se los tragó. El jardinero estaba a punto de descargar su guadaña contra Hilario, pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta. Era evidente que acababa de sufrir un ataque al corazón. Pocos minutos después, moría. Días después, el jefe de policía en una conferencia de prensa explicando la muerte de Hilario. Indudablemente este muchacho se trastornó debido al fallecimiento de su madre. Y vean si no, la autopsia reveló sobre su última cena que fue papel, un loco manso. Eso es todo. No, su habitación estaba en perfecto orden. Un 5. ¿El cuadro que encontramos junto a su cadáver y todo roto? Ah, sí. Una pintura hecha por su madre durante la infancia. Nada de valor. Afectivo sí, por supuesto. ¿Qué representa? Una casa estilo Tudor. 2 pisos con 4 ventanas cada uno. Cortinas que impiden ver el interior de las habitaciones iluminadas. Al frente un jardín florido y medio confundida entre las plantas. La silueta de un muchacho manejando una guadaña. ¿El jardinero de la residencia, tal vez? Oh, pero ya me están haciendo ir por las ramas. ¿Qué tiene que ver el óleo con la muerte, señores periodistas? Y aquel cuadro fue a parar a uno de los tantos camiones que recolectan desperdicios, junto con todos los demás que había hecho Irenita. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. El país de la geometría, de María Elena Walsh. Había una vez un amplio país blanco de papel. El rey de este país era el compás. ¿Por qué no? El compás. Aquí viene caminando con sus 2 patitas flacas, una pincha y la otra no. Una pincha y la otra no. El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro, con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey compás no. Estaba siempre triste y preocupado porque para ser feliz y rey completo le faltaba encontrar a la famosa flor redonda. Sin la flor redonda, no. El rey compás tenía un poderoso ejército de rombos, una guardia de vistosos triángulos, un escuadrón policial de forzudos trapecios, un sindicato de elegantes líneas rectas, pero le faltaba lo principal, ser dueño de la famosa flor redonda.
Hace unos años planté 2 verticales paralelas en el patio, que me servían de torre. Las paralelas crecían, crecían y crecían. Muchas veces trepaba a ellas para ver si alguien me traía la flor. Pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla. Un día el capitán de los rombos le preguntó: ¿Y para qué sirve esa flor, señor rey? Solamente los ignorantes preguntan para qué sirve una flor. El capitán Rombo, con miedo de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día el comandante de los triángulos le preguntó: Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle para qué sirve esa flor? Solamente los ignorantes preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las 18 ventanas del palacio. Otra tarde, la secretaria del sindicato de líneas rectas se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle: ¿No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey? Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? Solamente los ignorantes preguntan para qué sirve una flor. La pobre señorita Línea, temerosa de que el rey la pinchara, se escurrió por un agujerito del piso. Poco después llegaron los trapecios maltrechos y melancólicos después de una larga expedición. ¿Y? ¿Encontraron a la flor redonda? Ni rastros, majestad. ¿Y qué diablos encontraron? Cubitos de hielo, 3 dados, una regla y una cajita. Estoy harto de ángulos y rectas y puntos. Sois todos unos cuadrados. Estoy harto y amargado. Quiero encontrar a la famosa flor redonda. Los súbditos del rey, para distraerlo, decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados. Los rombos desafiaban a los triángulos. En fin, ganaron los triángulos por 1-0. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota en un rincón. El comandante de los triángulos, cansado y victorioso, se acercó al rey. ¿Y? ¿Le gustó el partido, majestad? No perdamos tiempo con partidos. Mañana salimos todos de expedición. ¿Mañana? Pero estamos muy cansados, señor rey. El partido duró 7 horas. Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo. Mañana partimos. A la mañana tempranito, el rey pasó revista a sus tropas. Había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados, triángulos, trapecios y líneas rectas formaban fila, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van todos, en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor redonda. Con la expedición atravesamos páginas y cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando siempre buscando a la flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, la lluvia, el granizo y la resolana. Me doy por vencido. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no eran tan ignorantes como yo pensaba. Volvamos a casita. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto, espantosamente triste y amargado. Al rato entró la señora Línea a llevarle la sopita de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. Señor rey, ¿no sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse? Cuando la señorita Línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo: Y bueno, probemos. Bailando, descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda sobre el piso de su cuarto. Y siguió bailando hasta dibujar flores y más flores redondas que de pronto se convirtieron en un jardín. ¡Oh! Y la flor la dibujó. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados. La Biblioteca Popular en casa. El porqué de cada cosa, de Luciano Saracino.
Él se llama Benjamín y su especialidad es preguntarse el porqué de cada cosa. ¿Por qué las hormigas son tan pequeñas? ¿Por qué los bebés no hablan? ¿Por qué las naranjas son de color naranja? Si fueran de otro color, ¿dejarían de llamarse naranjas? ¿Por qué? Sus padres, claro, se preguntan por qué Benjamín pregunta el porqué de cada cosa. Pero su abuelo, sin embargo, está encantado de responderle a Benjamín cada una de sus preguntas. ¿Por qué el sol se va cuando se hace de noche, abuelo? Porque tiene que descansar, como todo el mundo. ¿Y dónde descansa el sol? En el bosque, donde viven los árboles de todas las cosas. Benjamín abrió los ojos como soles. ¿El bosque donde viven los árboles de todas las cosas? ¿Qué tipo de lugar es ese? Y el abuelo le explicó. En el bosque donde viven los árboles de todas las cosas, uno puede encontrarse frutos de todo tipo. Hay árboles de canciones, árboles de sueños que nadie soñó, árboles de amores nuevos y árboles de secretos que no deben contarse nunca. Naturalmente, hay un árbol de sol. Allí es donde va a descansar el buen astro cada vez que se hace de noche. ¿Con qué sueña el sol? Bueno, creo que con nubes y cometas, aunque la verdad nunca se lo he preguntado. Cuando el sol ha dormido suficiente, cae sobre una carretilla y el jardinero que siembra mañanas lo lleva hasta lo alto de la colina para que amanezca. ¿La luna? ¿También hay un árbol de la luna en el bosque donde viven los árboles de todas las cosas? El abuelo pensó un poco antes de dar la respuesta. No, la luna descansa dentro de un aljibe. ¿De verdad? Sí. Las que sí tienen un árbol son las estrellas. Todos los días se acomodan en las ramas y ahí brillan sus brillitos, y ríen sus risas, y susurran sus susurros. ¿Alguna vez has oído a una estrella susurrar? No. Benjamín intentaba imaginarse la belleza de aquel árbol y le salía bastante bien. Y entonces, cuando llega la hora, el árbol de los vientos sopla y las estrellas corren por los prados, divertidas como niños. Algunas se vuelven mágicas y otras lucecitas de campo. ¿Y el resto, abuelo? ¿A dónde va el resto de las estrellas que son sopladas por el árbol de los vientos? El abuelo miró hacia el cielo y le contestó a Benjamín con otra pregunta. ¿Por qué es tan bonita la noche en la pradera? Porque allí van todas las estrellas cuando dejan de jugar. Durante el camino de regreso, Benjamín no se preguntó el porqué de cada cosa. Solo observó y aquella noche soñó con un bosque lleno de árboles mágicos. El abuelo sonrió y la luna le guiñó un ojo. ¿Por qué la luna siempre les guiña el ojo a los abuelos que saben historias de amor y de atardeceres? Porque a la luna le encantan las historias de amor y de atardeceres. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados. La Biblioteca Popular en casa. Viejo con árbol, de Roberto Fontana Rosa. A un costado de la cancha había yuyales y más allá el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron, junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos, que se jugaban en la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. ¿No vino la hinchada? Se preguntaban todos al llegar nomás, buscando al viejo. ¿Y la barra brava? Y se reían, pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados. Firme, debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en casa y lo manda para acá, o por ahí es amigo del referí. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás, cuando le ganaron al Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo. El soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarro con plácida distinción. ¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro? Medio le gritó el soda
cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No. Y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. Música, dijo después, mirándolo de nuevo. Concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El Soda frunció el entrecejo. Ya tenían una buena anécdota para contarles a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuar. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, por lo que veo. El viejo aprobó energéticamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota, que iba y venía por el aire rabiosa. Lo he jugado. Y además, está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. El Soda lo miró curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mira usted nuestro arquero. La continuidad de la nariz con la frente. Presión pectoral. La curvatura de los muslos. La tensión en los dorsales. Bueno, eso es la escultura. El Soda levantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. Vea usted el brillo intenso de las camisetas nuestras. Amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Purcia en las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados. Las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias. Y siena de los muslos vivaces, dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuarto nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedó de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Eso es la música. El Soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que le quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y vea usted a ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Qué cobra? Referí, la madre que te parió. El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando al área, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. Y eso es el fútbol. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Alejandra Sina, cumple de mamá, 1991. La Negra y José eran tus mejores amigos, los únicos que dejabas entrar a la casa. No era la primera vez que tu mamá los invitaba a su cumpleaños. A ellos no les molestaba, a la que le molestaba era vos. ¿Por qué tenía que invitar a tus amigos? ¿Por qué no se hacía amigos de su edad? Si hubiera otros invitados todavía, el problema era que ellos iban a ser los únicos. ¿Y su pareja? Después de tu papá salió con un hombre, se llamaba León. Era un buen tipo, León, al que quisieron de verdad.
Nunca supimos lo que pasó entre ellos, pero un día las visitas y los llamados terminaron. Antes de que desapareciera de sus vidas, León le escribió una carta a cada una. Esa fue su forma de despedirse. Así que no, pareja no tenía. Ella decía que su única familia eran ustedes dos, vos y tu hermana Paula. La noche del cumpleaños usamos la mesa grande del living. Cumpleaños, Navidad y Año Nuevo comíamos ahí. Cuando comían ahí, todo era distinto. Tomaban la gaseosa y el vino en copas. Cortaban con cubiertos de metal y se usaban platos de loza. Lo normal era que estuviésemos las tres solas. En las comidas, en el cine, en la guardia de un hospital, en un micro de larga distancia. Solo tu mamá, Paula y vos. La intimidad de ustedes tres tenía la forma de un triángulo equilátero. Cualquier otra persona, cualquiera, era un punto fuera del plano. Un puntito, una nada. La primera en llegar fue la negra. La negra trajo un ramo de fresias de regalo. Mi mamá se lo agradeció y elogió las flores de forma exagerada. Dijo que eran sus preferidas, pero si hubiesen sido jazmines o claveles, habría dicho lo mismo. Lo más importante era lo que dijo a continuación, que sus hijas, es decir ustedes, estaban esperando a que despichara para pasar por el florista. José llegó con olor a perfume, pantalones pinzados y camisa de manga corta. Tu mamá escuchó las voces y salió corriendo de la cocina. ¿Por qué corre si nadie va a escapar? Cuando lo vio José, le pasó el brazo por el hombro y lo apretó contra ella. Pero mirá cómo te viniste. José sonrió sin mostrar los dientes y se dejó abrazar por tu mamá. Se sentía avergonzado. Vos también. ¿A que tenés novia? ¡Mamá! Bueno, empecemos a comer. Llama a tu hermana. Gritaste varias veces, pero como Paula no respondía, tuviste que subir a buscarla a su cuarto. Eso te dio bronca. No te gustaba dejar a la negra y a José a solas con ella. ¡Ay, las estábamos esperando para brindar! Menos mal. ¡Qué mala onda! La negra se dio cuenta y te tocó la pierna por debajo, para que sintieras que estaba de tu lado, o para que aguantaras hasta el final, o para que te callaras. Vos la miraste y alzaste la copa. Todos se pusieron de pie y brindaron por la cumpleañera. ¡Es autoservice! ¡Sírvanse! José comía el tomate relleno mientras tu hermana se lo morfaba con los ojos. Y vos rogabas para que tu mamá no empezara con la cantinela de siempre. Los días en que tu papá era el novio superstar, los viajes en Fitito, aquella maravillosa vida sin hijos. Nosotros no nos privamos de nada, de nada. Además, el papá de las chicas era un gran bailarín, ¿eh? Había que seguirlo. ¿Traigo el pollo? Hiciste la pregunta con tu mejor cara de culo. A tu mamá se le borró la sonrisa y enseguida te sentiste una basura. ¿Por qué la trataste así? ¿Tanto te costaba complacerla el día de su cumpleaños? ¿Qué mal te hacía contando esas historias del pasado? Deja que voy yo. Sos tan torpe que por ahí te quemás como la semana pasada. Así, de ese modo, tu mamá te devolvió el cachetazo. Comimos el pollo, destapamos otra botella de vino y a mi mamá se le ocurrió poner algo de música. ¿Para qué? Pregunté. ¿Cómo para qué? La música alegra el alma. Te pusiste a levantar la mesa como para hacer algo, como para no estar ahí cuando empezara a sonar la música. La música empezó a sonar a todo volumen. Cuando volvieron al living, la viste a tu mamá bailando con José. Una canción del año del pedo. Ella tarareaba la melodía mientras giraba en el lugar. Cuando te vio, José se encogió de hombros como disculpándose. A la negra se le iluminó la cara. Agarró a Paula de la mano y la sacó a bailar. Me quedé de pie, con la torta entre las manos. Te llamaron para que te sumaras y dijiste que no con la cabeza. Te dijeron amarga, aburrida, patadura. Los ojos te empezaron a picar. Te temblaron las manos y por poco se te cae la torta a la alfombra. Gloria. Ahora habían formado un trencito con tu mamá a la cabeza. Los cuatro empezaron a bailar alrededor de la mesa. Dale, subite al final. ¡Agárrame! ¡Agárrame! Me voy. De pronto, pensaste eso, mientras la comida se revolvía en tu estómago. Fue tan fácil pensarlo, como que no se te había ocurrido antes. La frase empezó a repetirse sin parar, hasta que dejaste de oír la música y las risas de los demás, como si estuvieras adentro de un cohete que sale disparado al espacio. Me voy. Tu cabeza se apagó de golpe cuando sentiste el aliento a vino mezclado con el olor de su piel, el de siempre, el que olías en su pieza. Ese fue el olor que te vino encima. Y sin saber por qué, te corrió una lágrima caliente por el cachete. Y otra. Por eso en esta foto saliste así, con el maquillaje corrido, mientras tu mamá te envuelve en sus brazos y te besa el pelo. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa.
La gama ciega, de Horacio Quiroga. Había una vez una gama que tuvo 2 hijos mellizos. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Su madre le hacía repetir todas las mañanas, al comenzar el día, la oración de los venados. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas. Porque algunas son venenosas. Porque algunas son venenosas. Hay que quedarse quieto frente al río antes de bajar. Hay que quedarse quieto frente al río antes de bajar. Para estar seguro de que no hay yacarés. Para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar alto la cabeza. Cada media hora hay que levantar alto la cabeza. Y oler el viento. Y oler el viento. Para sentir el olor del tigre. Para sentir el olor del tigre. Cuando lo aprendí bien, mi madre me dejó andar sola. Una tarde, mientras la gamita recorría el monte, vio en el hueco de un árbol muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué serán? La gamita tenía un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo y disparó. Vio entonces que caían gotas de las bolitas. También habían salido muchas mosquitas rubias que caminaban por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban, porque no tenían aguijón. En un ratito me tomé toda la miel y loca de contenta fui a contarle a mi mamá. Pero mi mamá me retó. Ten mucho cuidado, hija, con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas. Pero no pican, mamá. Los tábanos sí pican, las abejas no. Estás equivocada, hija, estás equivocada. Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, hija, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá. Pero lo primero que hizo la gamita a la mañana fue buscar más nidos de abejas, hasta que al final halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura. El nido también era distinto, pero pensé que, como estas abejas eran más grandes, la miel debería ser más rica. Me acordé de la recomendación de mi mamá, pero creí que mi mamá exageraba. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo. Picaron en la cabeza, en la barriga, en la cola y lo que es mucho peor, en los mismísimos ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando, hasta que tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado y no veía más. Se quedó quieta temblando de dolor y miedo. Su madre la halló al fin y se desesperó con su hijita que estaba ciega. Llevé a mi hija paso a paso hasta nuestra cuevita. La madre no sabía qué hacer. Sabía que en el pueblo vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador de venados, pero decían que era un hombre bueno. Tenía miedo de llevar a mi hija allí, pero como estaba desesperada me decidí a hacerlo. Pero antes fue a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era gran amigo del hombre. Atravesé corriendo el monte, donde el tigre casi me alcanza. Cuando llegué a la casa del oso hormiguero, no podía dar un paso más de cansancio. ¿Quién es? Soy yo, la gama. Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, la gamita es una buena persona. Si es por ella, sí, le doy lo que quiere. Pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le dio una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. Muéstrele esto, no se precisa más. Gracias, oso hormiguero, muchas gracias. Usted también es una buena persona. La madre de la gamita salió corriendo. Al pasar por un cubil, recogió a su hija, que se quejaba, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes para que los perros no la sintieran. Llegaron ante la puerta del cazador. ¿Qué hay? Somos las gamas. Tenemos la cabeza de víbora. La madre se apuró a decir esto, para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. ¿Qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita que está ciega. Y le contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita. Le examinó los ojos bien de cerca con un vidrio redondo muy grande.
esto no es gran cosa, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches. Téngala 20 días en la oscuridad. Pues póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador. ¿Cuánto le debo? No es nada, pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Tal como lo dijo el cazador, se hizo la curación. Pero solo la gama sabe cuánto le costó tener encerrada a la gamita durante 20 días interminables. A los 20 días, saqué las ramas que tapaban al árbol y la gamita con sus lentes amarillos salió corriendo. ¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo! ¡Veo! Me puse a llorar de la alegría al ver a mi gamita. Pero aunque ya estaba curada, sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía. Y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella. Y no sabía cómo, hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Me puse a recorrer la orilla de las lagunas buscando plumas de garza para llevarle al cazador. Y una noche de lluvia, el hombre oyó que llamaban. Abrió la puerta y era la gamita que le traía un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se rió y la gamita, avergonzada porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue triste. Busqué entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volví con ellas. Y esta vez el hombre no se rió, y en cambio me regaló un tubo lleno de miel. Desde entonces la gamita y yo fuimos amigos. Ella se queda horas charlando con el hombre. Él pone siempre en la mesa un jarro lleno de miel. Las tardes de lluvia, el cazador coloca en la mesa el jarrito con miel. Mientras él toma café y lee, espera en la puerta el tan bien conocido de su amiga la gamita. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados. La Biblioteca Popular en casa. Fragmento de Nombre Falso. Ricardo Piña. Perdido en el hall de la estación semivacía, Emilio Renzi mira los andenes mal iluminados, la luz amarillenta que se extravía en la oscuridad, frágil, envejecido. Viste un abrigo negro que lo empalidece, acentuando su aire torvo y abstraído. Faltan 15 minutos para la salida del ómnibus. Detrás de los cristales empañados, los árboles de Plaza Constitución se disuelven en la neblina. Todo es lejano, vagamente irreal, como si siempre hubiera estado en ese hall esperando para viajar, como si hiciera años que hubiera recibido el llamado. Iba a llegar a la mañana siguiente. Hasta entonces no quedaba nada por hacer salvo esperar. Los que viajaban conmigo eran pocos, 9 o 10 personas que se amontonaban frente a una valla de madera que los separaba del andén. Tenían el rostro lívido y ansioso de los que van a Mar del Plata en invierno, fuera de temporada, los días de casino. Daban la sensación de conocerse o compartir un secreto y se saludaban desde lejos, con mirada cómplice. En un costado, cerca del mostrador donde se despachaba el equipaje, una mujer alta, de pelo colorado, envuelta en un tapado de piel, parecía discutir con un hombre suave y elegante, de sombrero y bigote fino. Nunca va a ser igual, escuché que decía la mujer con una dolorosa voz quebradiza. Nunca jamás va a ser igual, dijo ella, y pareció que el hombre la amenazaba o le pedía perdón. Manso, contenido. Por los altoparlantes bajaba una música agria que se entreveraba con el rumor de la ciudad. La noche era fría, una noche blanca, ventosa. Caminé por el andén hasta la playa donde guardaban los ómnibus vacíos. El lugar olía a nafta y a humedad. Es inútil buscar explicaciones, pensé. Tal vez ya es demasiado tarde. En el diario, Emilio Renzi había dicho que su padre estaba grave. Tuvo un accidente, le dijo a Laurens. Me avisaron por teléfono. Voy a viajar esta noche. No quise decir más. Todo me parecía falso y sin razón. Renzi esperó que los demás subieran al ómnibus y entró. Su asiento estaba en medio del coche. Caminó por la alfombra de goma del pasillo, cruzando de perfil entre los que terminaban de acomodarse, y se ubicó junto a la ventanilla. Afuera, la niebla era de una bruma azulada que cubría la ciudad. La mujer de pelo colorado estaba sentada a mi derecha, al otro lado del pasillo. El hombre que la acompañaba se había quedado solo, de pie en el andén desierto. La mujer fumaba sin mirarme, ausente. Una valija de mano apoyada en las rodillas. Cuando el ómnibus se puso en marcha, el hombre siguió inmóvil, flotando en la claridad gris, quieto y sosegado. Una mano alzada saludando el vacío. De a poco la estación se fue perdiendo y viajaron lentamente por la ciudad hacia el sur. Emilio encendió un cigarrillo y ablandó su cuerpo en el asiento. La neblina se transformaba en una lluvia densa y apacible.
Va a llover toda la noche. Pensé y me sentí tranquilo por primera vez, abandonado al rumor suave de la marcha. Había recibido el llamado al final de la tarde. Ahora el recuerdo era remoto y confuso. Está muy grave, me dijo la mujer, atropellada, llorando. Yo soy Elisa, una amiga de tu padre. Está internado en la clínica Yeres. Dejó una carta para usted. Emilio recordó la casa donde su padre vivía solo. La biblioteca amplia y llena de sol, con los sillones de cuero negro. Las cortinas infladas por el viento. Se había encerrado en ese cuarto. Él mismo pidió ayuda y lo encontraron sentado de cara a la ventana, respirando con dificultad pero tranquilo, tratando de vendarse y de parar la sangre. Ninguno imaginó lo que iba a hacer. Nadie, dijo la mujer como si se disculpara. Nadie, ninguno pudo imaginar. Hacía un rato que el ómnibus marchaba con las luces apagadas. En la penumbra, yo miraba los faros blancos de los autos que corrían bajo la lluvia. Fue por eso que vino la última vez, para decirme, para que yo supiera o lo ayudara, pensé. Vino a eso, vino a decirme. No se animó, no pudo, o yo no fui capaz de darme cuenta. Siempre había sido igual. Su padre mentía, trataba de mantener la dignidad, falseando todo. Tranquilizaba a los demás cuando era él quien necesitaba consuelo. Estoy contento, le dijo esa noche al despedirse en la estación de trenes. La potente luz de la locomotora abriendo la oscuridad del andén. Fumaba sin parar, los dedos de un color rosa pálido, manchados por el tabaco rubio, jugando con el anillo de piedra negra que llevaba desde siempre. No te preocupes por mí, le había dicho con su voz transparente, que el cigarrillo iba agrietando y enseguida lo abrazó, como si no quisiera oírlo. Lo miré alejarse erguido, dando vuelta la cara para saludarlo con una sonrisa tímida, fugaz. Esa fue la última vez que se vieron. Mi padre había llegado de improviso, esa tarde sin anunciarse. Me sorprendía al reconocer su voz que entraba, nítida, por la ventana de la pieza que daba al patio interior. Preguntaba por mí en otro departamento, como si se hubiera perdido, hosco, resuelto, seguro de no estar equivocado. Me quedé oyendo ese tono empecinado y cuando por fin salí al pasillo lo vi en el descanso de la escalera. Un hombre avejentado, vestido con una elegancia pasada de moda, que subía fatigosamente. ¿Dónde te has venido a vivir?, me había dicho, hablando rápido como siempre, que estaba emocionado. Llevaba un traje cruzado, de corte antiguo, y un moño azul sobre la camisa blanca, ligeramente raída. Sus ojos claros evitaban mirar de frente, pero parecía feliz y hacía planes fantásticos, igual que siempre, dejándose llevar por las palabras, como si su hijo fuera un desconocido y quisiera conquistarlo. De todos modos, recién al final de la noche en un restaurante sobre Carlos Pellegrini, Emilio creyó entender el motivo de ese viaje. Estábamos terminando de cenar y de pronto mi padre empezó a hablarme con aire desenvuelto y borroso de una mujer. Entusiasmado, seguro de sí mismo y alegre, se encerró en una complicidad viril y un poco sucia para hablar de ella, y por fin se empecinó en que yo fuera con él a conocerla. La mujer vivía en un departamento recién estrenado, sobre el piso cubierto con hojas de diario que desparramaban valijas, baúles abiertos, y no había otro mueble que una cama de 2 plazas con respaldo de metal. Los 3 se sentaron en esa cama y su padre estaba satisfecho, como si en verdad hubiera viajado para hacerle conocer a esa mujer ojerosa y pálida que asentía sin hablar, con aire humilde. Se llamaba Elvira y sirvió un licor dulce, anaranjado, que su padre no hizo más que elogiar. Cuando nos íbamos, la mujer retuvo a mi padre y yo me acerqué a la ventana para dejarlos solos. Miraba las luces suaves de la ciudad ardiendo abajo y los escuchaba hablar, nerviosos, en voz baja. ¿Por qué, Juan José? No, si se me parte el corazón. Yo jamás he dicho eso, decía ella, y mi padre la calmaba. Al despedirse me pareció que la mujer había llorado. Tenía los ojos húmedos y la piel enrojecida. En el ascensor su padre se acomodó la ropa de cara al espejo y se limpió la boca con un pañuelo blanco, como queriendo hacerle ver que la mujer lo había besado. El ómnibus marchaba ahora con las luces encendidas, a poca velocidad. Eran casi las 2 de la mañana. Había dejado de llover. Al rato entramos en una parada en medio de la ruta. El lugar era triste, un largo salón con ventanas de mica, pintado de celeste y vacío. Me senté a una mesa cerca del mostrador y pedí una ginebra. Los que atendían el bar se deslizaban lentos, entre dormidos, con expresión aburrida. En un costado, la mujer de pelo colorado ponía monedas en una vitrola automática y escuchaba música, sola, de pie, con un vaso en la mano, la valija apoyada en el piso como si hubiera bajado para quedarse.
Emilio abrió una libreta de tapas negras, se inclinó sobre la mesa y empezó a escribir. Viernes 17. En viaje a Mar del Plata, a media tarde me avisan por teléfono. Recuerdo dos cosas. Esa extraña aparición, la última vez, su voz que llegaba de algún modo preguntando por mí, desconcertado, como si me hubiera perdido. La tarde, que nos sacamos una foto los dos en la playa. Él se acomodaba el pelo que le caía sobre la frente. Se quitó los anteojos y me puso una mano en el hombro. Me acuerdo sobre todo del gesto de arreglarse el pelo y la marca del anteojo en la piel de la cara, como una cicatriz. Terminé la ginebra y prendí un cigarrillo. La mujer seguía escuchando música de espaldas, una mano apoyada en el techo circular de la vitrola. Siempre he pensado, escribió Emilio, que él era menos vulnerable que yo. La ternura de hombre a hombre debe ser velada. Sin embargo, quizás ya es demasiado tarde. Yo lo admiraba, lo quería, porque sabía ocultar sus sentimientos. Ahora he comenzado a escribir sobre él. Vi la silueta del ómnibus en la ventana empañada. El rumor de los autos se mezcló con la música suave que escuchaba la mujer. Llueve de a ratos, son las 2 de la mañana. Emilio ha comenzado a escribir sobre él en pasado, como si ya hubiera muerto. Releyó lo que había escrito y guardó la libreta. Llamó al mozo y pagó. Después caminó hacia el baño. Cruzó cerca de la mujer y la escuchó tararear en voz baja, envuelta por la música. Las paredes del baño estaban corroídas por la humedad. Una sola lámpara, colocada en un boquete cerca del techo, tiraba una luz grisácea. Emilio abrió la canilla y se miró en el espejo nublado. Su cara parecía gastada, una máscara carcomida. Cuando volví al bar, la mujer ya no estaba, pero la vitrola seguía sonando y la música llenaba el local vacío. Al subir al ómnibus no la vi. Apareció al final, en el momento en que salían, atropellada, haciendo equilibrio sobre los tacos altos, la valija en la mano derecha. La miré acomodarse en el asiento y fumar de cara a la ventanilla. Su rostro se reflejaba en el cristal oscurecido, iluminado a ratos por la brasa del cigarrillo que ardía en la penumbra. Emilio tendió el respaldo de su asiento y trató de dormir. Si todo iba bien, llegarían a las 7 de la mañana. Julia debía haberlo buscado toda la noche. Estaban citados para cenar juntos, pero él no se decidió a avisarle que se iba. Quizás ella había hablado al diario. De todos modos, podía llamarla desde Mar del Plata. El zumbido parejo del motor me adormeció. Volví a recordar la foto con mi padre en la playa, sin poder precisar el año. Antes de quedarme dormido, recordé que en ese tiempo los dos aún vivíamos juntos. Soñó que caminaba por un mercado donde vendían ropa de lana. Era de noche y el lugar estaba alumbrado con lámparas de querosén. Emilio llevaba un sombrero de fieltro que le tapaba los ojos. De pronto, en un camino de tierra encontró la coupé color aceituna que su padre había vendido cuando murió su madre. Estaba abandonada en un cruce. Cuando trató de acercarse, sintió como un tirón y se despertó. La mujer de pelo colorado estaba de pie, inclinada sobre él, y lo sacudía suavemente de un brazo. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Historia de Babar, el elefantito, de Jean de Brunov. En la selva ha nacido un elefantito. Se llama Babar. Su mamá lo quiere mucho y para que se duerma lo mece con la trompa y le canta canciones. Duérmete, elefantito, duérmete mi corazón, que mañana llueve y hoy salió el sol. Duérmete, elefantito, duérmete mi trompita de mi corazón. Babar creció y ahora juega con los otros elefantitos. Es uno de los más listos y le gusta hacer montañas con la arena. Un día paseando con mi mamá, apareció detrás de un matorral un cazador y disparó contra nosotros. El cazador mató a la mamá de Babar. El mono se escondió y los pájaros huyeron. La selva se apagó, quedó en silencio. Y el cazador comenzó a correr hacia Babar. Babar no quiere que el cazador lo atrape. Tengo miedo, por eso escapo. Corro y corro por la selva hasta llegar a la ciudad. Babar se sorprende mucho. Nunca había visto casas, ni automóviles, ni calles. ¿Cuántas cosas nuevas estoy conociendo? De todo lo que veo, lo que más me interesa son dos señores que hablan en la calle. Y Babar piensa, ¡qué bien vestidos van! Me gustaría vestirme como ellos. Me gustaría tener un traje muy elegante. Por fortuna, pasó por allí una señora anciana muy rica que se dio cuenta que Babar suspiraba por un buen traje. ¿Te gustaría tener un traje muy elegante?
Por suerte, la anciana quiere mucho a los elefantes pequeños y como a ella le gusta hacer felices a los demás, le da su monedero para que se compre el traje. Muchas, pero muchas gracias, señora. Babar se va de inmediato a unos grandes almacenes. Se mete en el ascensor. Le parece tan divertido subir y bajar que lo hace un montón de veces hasta que le dicen: Señor elefante, tiene usted que salir y comprar ya lo que quiera. No puede seguir jugando con el ascensor. Entonces, Babar compra una camisa con un cuello duro, una corbata, un traje de un precioso color verde, unos elegantes zapatos con botines y un estupendo sombrero en forma de hongo. Como me gustaba tanto mi ropa, decidí ir a lo del fotógrafo. Mira aquí, diga whisky. No, diga lechuga. Ahí va, mire aquí, otra vez. Diga whisky, otra vez. Perfecto. Babar luego va a cenar a la casa de la señora que conoció a la tarde. Como está muy cansado, la señora lo invita a quedarse en su casa. Y Babar, como estaba muy cansado, se quedó dormido enseguida. Ahora vivo en casa de la señora. Por la mañana hacemos gimnasia juntos y luego nos bañamos. Todos los días pasea en el automóvil que le regaló su amiga. También un maestro le da clases y Babar aprende mucho. Por la noche le cuento a mis amigos cómo es la vida en la selva, mis aventuras, mis recuerdos. Algunas veces Babar se pone triste, porque ahora no puede jugar en la selva con sus primos y con sus amigos los monos. Muchas veces, asomado a la ventana, piensa en su infancia y llora recordando a su mamá. Pero un día, mientras paseaba con mi amiga, vi cómo se acercaban dos elefantes. Son Arturo y Celeste, mis primos. Babar abraza a Arturo y a Celeste y luego se va con ellos a la tienda para comprarles trajes bonitos. Después los llevé a la pastelería a merendar. Comimos rico y grandes tortas de chocolate. Mientras los elefantitos en la ciudad disfrutaban su merienda, en la selva los demás elefantes y animales de la selva buscaban a Arturo y a Celeste. Sus padres estaban muy preocupados. Arturo, Celeste, ¿dónde están? Arturo, Celeste, ¿dónde están? Las mamás de Arturo y Celeste se fueron a la ciudad a buscarlos y por suerte los encontraron. Se pusieron contentísimas de verlos. Viendo a mis primos con sus mamás, decidí marcharme con ellos y volver a la selva. Babar y su nueva amiga se abrazaron para despedirse. Estoy triste por separarme de ella, pero me alegra mucho volver a la selva. Eso sí, le prometí que volvería a verla. Mientras regresaban, el rey de los elefantes comió algo en mal estado. Se puso enfermo, tan enfermo que murió. Después del entierro, los elefantes más viejos se juntaron para elegir al nuevo rey. Y justo en ese momento se oye un ruido muy fuerte. Es Babar, que llega en coche junto a sus primos. Todos los elefantes corren y gritan de alegría. ¡Llegaron! ¡Volvieron! Yo, Cornelius, el más viejo de los elefantes, les pregunto si estamos buscando un rey. ¿Por qué no elegir a Babar? Viene de la ciudad. Ha aprendido muchísimo todo este tiempo entre los hombres. Démosle la corona. Todos los elefantes opinan que Cornelius ha hablado muy bien y esperan impacientes la respuesta de Babar. Les doy las gracias a todos, pero antes de aceptar, debo decirles que durante el viaje en coche, Celeste y yo nos hemos prometido: si yo voy a ser su rey, ella será su reina. ¡Viva el rey Babar! Y así fue como Babar se convirtió en rey. Cornelius, tienes ideas geniales. Por eso te voy a nombrar general. Y cuando yo lleve la corona, te daré mi bombín. Me casaré con Celeste dentro de 8 días. Haremos una gran fiesta para celebrar la boda y la coronación. Después de la boda y la coronación, todos bailaron con ganas. Los pájaros, con sus cantos, se mezclaron con la orquesta hasta que se terminó la fiesta. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados. La Biblioteca Popular en casa. El hombre de hielo, Haruki Murakami.
Me casé con un hombre de hielo. Lo vi por primera vez en un hotel para esquiadores, que es quizá el sitio indicado para conocer a alguien así. El lobby estaba lleno de jóvenes bulliciosos, pero el hombre de hielo permanecía sentado a solas en una butaca en la esquina más lejana de la chimenea, absorto en un libro. Pese a que era cerca de mediodía, la luz fría de esa mañana de principios de invierno parecía demorarse a su alrededor. Me quedé inmóvil por un tiempo, espiando al hombre de hielo en la distancia. No alzó la vista. Continuó sentado sin inmutarse, enfrascado en su libro como si no hubiera nadie en torno suyo. La tarde del cuarto día inventé alguna excusa para no salir a esquiar. Me quedé sola en el hotel y vagué un rato por el lobby, desierto como un pueblo fantasma. Miré por los ventanales, hojeé 1 o 2 periódicos y luego, armándome de valor, me dirigí al hombre de hielo y le hablé. Hola, ¿no esquías? No esquío, me gusta sentarme aquí a leer y observar la nieve. Encima de él, las palabras formaron nubes blancas semejantes a los globos de un cómic. No supe qué decir a continuación. Me sonrojé y me quedé inmóvil. El hombre de hielo me miró a los ojos y pareció esbozar una sonrisa tenue. ¿Quieres sentarte? Te intereso, ¿verdad? ¿Quieres saber qué es un hombre de hielo? Tranquila, no hay por qué preocuparse. No vas a resfriarte solo por hablar conmigo. Nos sentamos juntos en un sofá en un rincón del lobby y vimos danzar los copos de nieve a través de la ventana. Al principio hablamos del clima, luego del hotel. Había tantas cosas que quería saber. ¿Realmente su cuerpo era de hielo? ¿Qué comía? ¿Dónde pasaba los veranos? Pero el hombre de hielo no habló de sí mismo. Y yo me abstuve de hacerle preguntas personales. En lugar de eso, habló de mí. Sé que es difícil creerlo, pero de alguna manera sabía todo sobre mí. Sabía incluso cosas que me habían ocurrido hace tanto tiempo que hasta las había olvidado. Me sentía como si estuviera desnuda ante un extraño. No entiendo. ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿O puedes leer la mente? No puedo leer la mente ni nada parecido. Solo sé. Es como si mirara con fuerza dentro del hielo. Cuando te miro así, de pronto veo perfectamente cosas acerca de ti. ¿Puedes ver mi futuro? No puedo ver el futuro. El futuro no me puede interesar para nada. Para ser más preciso, no sé qué significa. Eso es porque el hielo no tiene futuro. Todo lo que posee es el pasado que encierra. El hielo es capaz de preservar las cosas de esa forma, limpia y clara y tan vívidamente como si aún existieran. Esa es la esencia del hielo. Qué bonito, me alegra escucharlo. Al fin de cuentas, lo cierto es que no me importa averiguar mi futuro. Nos volvimos a encontrar en varias ocasiones. Una vez que regresamos a la ciudad, a la larga comenzamos a salir. No íbamos al cine, ni a tomar café. Era raro que el hombre de hielo comiera algo. En lugar de eso, solíamos sentarnos en un banco en el parque a hablar de distintas cosas. De todo, salvo de él. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de ti? Quiero conocerte mejor. ¿Dónde naciste? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo te convertiste en un hombre de hielo? No lo sé. Conozco la historia de todo lo demás, pero yo carezco de pasado. No sé dónde nací ni cómo eran mis padres. Ni siquiera sé si los tuve. Ignoro qué tan viejo soy. Ignoro aún más si tengo edad. El hombre de hielo era tan solitario como un iceberg en la noche oscura. Me enamoré perdidamente del hombre de hielo. Él me amaba tal como era, en el presente, sin ningún futuro. Yo, por mi parte, lo amaba tal como era, en el presente, sin ningún pasado. Incluso empezamos a hablar de matrimonio, de modo que nos casamos. Alquilamos un apartamento diminuto y el hombre de hielo comenzó a ganarse la vida en un depósito de carne congelada. Llevábamos una rutina feliz, sin molestar y sin que nos molestaran. Nos amábamos profundamente. Nada se interponía entre nosotros. Queríamos tener un hijo, algo que se antojaba imposible, tal vez porque los genes humanos no se mezclan fácilmente con los de un hombre de hielo. En cualquier caso, fue en parte debido a la ausencia de hijos que de golpe me vi con tiempo de sobra. Así que mientras el hombre de hielo trabajaba, yo me quedaba en casa. Pero aún era joven, y hacer lo mismo día tras día comenzó a incomodarme a la larga. Lo que dolía no era el tedio, sino la repetición. Por eso, un día le dije a mi marido: ¿qué tal si para variar viajamos a algún sitio? ¿Un viaje? ¿Por qué se te ocurre que debemos viajar? ¿No estás contenta aquí conmigo? No es eso. Soy feliz, pero estoy aburrida. Tengo ganas de viajar a un sitio lejano para ver cosas que jamás he visto. Quiero saber qué se siente respirar aire nuevo. ¿Comprendes? Además, aún no hemos tenido nuestra luna de miel. Bueno, si en serio te mueres por viajar, no tengo nada en contra. Iré a donde sea si eso te hace feliz. Pero ¿sabes a dónde quieres ir? ¿Qué tal si vamos al Polo Sur? Al oír esto, mi esposo me miró directamente a los ojos, sin parpadear,
y yo sentí como si una afilada estalactita me taladrara hasta la parte trasera del cráneo. De acuerdo, si es eso lo que quieres, vamos al Polo Sur. ¿Estás absolutamente convencida de qué es lo que deseas? Fui incapaz de responder de inmediato. El hombre de hielo me había clavado su mirada durante tanto tiempo que sentía adormecido el interior de mi cabeza. Luego asentí. Con el tiempo, sin embargo, fui arrepintiéndome de haber propuesto la idea de viajar al Polo Sur. Ignoro por qué, pero me dio la impresión de que en cuanto mencioné las palabras Polo Sur, algo cambió dentro de mi marido. No hallé una buena razón para cancelar el viaje, de modo que al final mi marido y yo abordamos un avión rumbo al Polo Sur. Al bajar por la escalerilla y tocar el suelo del Polo Sur, noté que el cuerpo de mi marido se cimbraba. Duró menos que un parpadeo, apenas medio segundo, y su expresión no varió. Pero lo advertí con claridad. Algo dentro del hombre de hielo se había agitado secreta y violentamente. Se detuvo y estudió el cielo. Después, sus manos. Soltó un enorme suspiro. Entonces me miró y sonrió. ¿Es este el sitio que querías conocer? El desamparo del Polo Sur rebasó todas mis expectativas. Casi nadie vivía ahí. Había únicamente un pueblo pequeño, anodino, con un hotel que era también, por supuesto, pequeño y anodino. El Polo Sur no era un destino turístico. A donde quiera que iba solo había hielo. Mi esposo, no obstante, caminaba con entusiasmo de un lado a otro como si no tuviera suficiente. Aprendió pronto el idioma local y platicaba con los lugareños con una voz en la que se detectaba el sordo rugido de una avalancha. Charlaba con ellos durante horas con una expresión seria en el rostro. Pero yo no tenía manera de saber de qué hablaban. Sentía como si mi marido me hubiera traicionado y dejado a que me cuidara yo sola. Ahí perdí a la larga toda mi energía. Al final ya no tenía ni las fuerzas necesarias para enojarme. Era como si en algún punto hubiera extraviado la brújula de mis emociones. En el Polo Sur, mi esposo no era el mismo hombre de antes. Me atendía igual que siempre, me hablaba con cariño. Sabía que en verdad profesaba las cosas que me decía, pero también sabía que ya no era el hombre de hielo que yo había conocido en el hotel para esquiadores. Ha llegado el invierno. Será muy largo y no habrá más aviones ni barcos. Todo se ha congelado. Parece que tendremos que quedarnos aquí hasta la primavera. Unos 3 meses después de arribar al Polo Sur, caí en la cuenta de que estaba embarazada. El bebé lo asumí desde el inicio. Sería un pequeño hombre de hielo. Mi útero se había congelado. Mi líquido amniótico era aguanieve. Sentía su frialdad dentro de mí. Mi hijo sería idéntico a su padre. Y nuestra nueva familia jamás se mudaría del Polo Sur. Ahora ya casi no me queda corazón. Mi calor se ha ido muy lejos. En ocasiones olvido que existió alguna vez. En este sitio soy la persona más solitaria del mundo. Cuando lloro, el hombre de hielo besa mi mejilla y mi llanto se endurece. Toma las lágrimas congeladas y se la lleva a la lengua. ¿Ves cuánto te amo? Dice la verdad, pero un viento que sopla desde ninguna parte arrastra sus palabras blancas hacia atrás, rumbo al pasado. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados. La Biblioteca Popular en casa. Mi nombre es Susana Rinaldi y mi querido amigo Mempo Giardinelli, que me ha pedido que yo les lea este cúmulo de palabras que llevan el título de Kilómetro 11. Empieza así. Para mí, que es Segovia, dice Aquiles, pestañeando nervioso, mientras codea al negro López. El de anteojos oscuros, por mi madre que es el cabo Segovia. El negro observa rigurosamente al tipo que toca el bandoneón, frunciendo el ceño, y es como si en sus ojos se proyectara un montón de películas viejas, imposibles de olvidar. La escena, durante un baile en una casa de Barrio España, un grupo de amigos se ha reunido a festejar el cumpleaños de Aquiles. Son todos expresos que estuvieron en la
1/7 durante la dictadura. Han pasado ya algunos años y quien tienen la costumbre de reunirse con sus familias para festejar todos los cumpleaños. Esta vez decidieron hacerlo en grande, con asado al asador, un lechón de entrada y todo el vino y la cerveza disponibles en el barrio. El Moncho echó buena la semana pasada en el bingo y entonces el festejo es con una orquesta. Bajo el emparrado, un cuarteto desgrana chamamés y polcas, tangos y pasodobles. En el momento en que Aquiles se fija en el bandoneonista de anteojos negros, están tocando Kilómetro 11. Sí, es, dice el negro López, y le hace una seña a Jacinto. Jacinto asiente como diciendo, yo también lo reconocí. Sin hablarse, a puras miradas, uno a uno van reconociendo al cabo Segovia. Morocho, un morocho de ojitos zapipi, siempre tocaba Kilómetro 11, mientras a ellos los torturaban. Los milicos lo hacían tocar y cantar para que no se oyeran los gritos de los prisioneros. Algunos comentan el descubrimiento con sus compañeras y todos van rodeando al bandoneonista. Cuando termina la canción, ya nadie baila. Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez Kilómetro 11. La fiesta se ha acabado y la tarde tambalea, como si el crepúsculo se hiciera más lento o no se decidiera a ser noche. Hay en el aire una densidad, una densidad rítmica, como si los corazones de todos los presentes marcharan al unísono y solo se pudiera escuchar un único y enorme corazón. Cuando termina la repetición del chamamé, nadie aplaude. Todos los asistentes a la fiesta, algunos vaso en mano, otros con las manos en los bolsillos o abrazados con sus damas, rodean al cuarteto y el emparrado semeja una especie de circo romano en el que se hubieran invertido los roles de fiera y víctimas. Con el último acorde, el Moncho dice, de nuevo, y no se dirige a los 4 músicos, sino al bandoneonista. Tocalo de nuevo. Pero si ya lo tocamos 2 veces, responde este con una sonrisa falsa, repentinamente nerviosa, como de quien acaba de darse cuenta de que se metió en el lugar equivocado. Sí, pero lo vas a tocar de nuevo. Y parece que el tipo va a decir algo, pero es evidente que el tono firme y conminatorio del Moncho lo ha hecho caer en la cuenta de quiénes son los que lo rodean. Una vez por cada uno de nosotros, Segovia, tercia el flaco Martínez. El bandoneón, después de una respiración entrecortada y afónica, que parece metáfora de la de su ejecutante, empieza tímidamente con el mismo chamamé. A los pocos compases lo acompaña la guitarra y enseguida se agregan el contrabajo y la verdulera. Pero Aquiles alza una mano y les ordena silenciarse, que toque él solo, dice. Y después de un silencio que parece largo como una pena amorosa, el bandoneón hace un da capo y las notas empiezan a partir, pariendo un kilómetro 11, agudo y chillón, pero legítimo.
Todos miran al tipo, incluso sus compañeros músicos, y el tipo transpira. Le caen de las sienes 2 gotones que filtrean por los pómulos como lentos y minúsculos ríos en busca de un cauce. Los dedos teclean, mecánicos, en entusiasmo. Se diría que sin saber lo que tocan, y el bandoneón se abre y se cierra sobre la rodilla derecha del tipo, boqueando como si el fuelle fuera un pulmón averiado del que cuelga una cintita argentina. Cuando termina, el hombre separa las manos de los teclados, flexiona los dedos amasando el aire y no se decide a hacer algo. No sabe qué hacer ni qué decir. Sácate los anteojos, le ordena Miguel. Sácatelos y seguí tocando. El tipo, lentamente, con la derecha, se quita los anteojos negros y los tira al suelo, al costado de su silla. Tiene los ojos clavados en la parte superior del fuelle. No mira a la concurrencia, no puede mirarlos. Mira para abajo, o eludiendo focos, como cuando hay mucho sol. Kilómetro 11, de nuevo, ordena la mujer del cholo. El tipo sigue mirando para abajo. Dale, tocá, hijo de puta, dicen Luis y Miguel y algunas mujeres. Aquiles hace una seña como diciendo, no, insultos no hacen falta. Y el tipo toca kilómetro 11. 1 minuto después, cuando suenan los arpegios del estribillo, se oye el llanto de la mujer de Tito, que está abrazada a Tito, y los dos al chico que tuvieron cuando él estaba dentro. Los 3 lloran. Tito moquea, Aquiles va y lo abraza. Luego es el turno del Moncho. A cada uno, kilómetro 11, le convoca recuerdos diferentes, porque las emociones siempre estallan a destiempo. Y cuando el tipo va por el 8º o 9º kilómetro 11, es Miguel el que llora. Y el Colorado Aguirre le explica a su mujer en voz baja que fue Miguel el que inventó aquello de ir a comprarle un caramelo todos los días al Leiva Longhi. Cada uno iba y le compraba un caramelo mirándolo a los ojos, y eso era todo. Y le pagaban, claro. El tipo no quería cobrarles, decía, no, lleven nomás, pero ellos le pagaban el caramelo. Siempre un único caramelo, ninguna otra cosa, ni puchos, un caramelo, de cualquier gusto, pero solo uno, y mirándolo a los ojos, a Leiva Longhi. Fue un desfile de expresos que todas las tardes se paró frente al kiosco durante 3 años y pico, del 83 al 87, sin faltar ni un solo día, ninguno de ellos, y solo para decir un caramelo, deme un caramelo. Y así todas las tardes hasta que Leiva Longhi murió de cáncer. De pronto el tipo parece que empieza a acalambrarse. En esas últimas versiones pifió varias notas. Está tocando con los ojos cerrados, pero se equivoca por el cansancio. Nadie se ha movido de su lado. El círculo que lo rodea es casi perfecto, de una equidistancia tácitamente bien ponderada. De allí no podría escapar, y sus compañeros están petrificados. Cada uno se ha quedado rígido, como los chicos cuando juegan a la tatuita.
El aire cargado de rencor que impera en la tarde los ha esculpido en granito. Nosotros no nos vengamos, dice el sordo Pérez, mientras Segovia va por el 10º kilómetro 11 y empieza a contar en voz alta, sobreimpresa a la música, del día en que fue al consultorio de Camilo Evans, el urólogo, 3 meses después que salió de la cárcel, en el verano del 84. Camilo era uno de los médicos de la cárcel durante el proceso, y una vez que de tanto que lo torturaron el sordo empezó a mear sangre, Camilo le dijo, riéndose, que no era para nada, y le dijo, eso te pasa por hacerte tanto la paja. Por eso cuando salió en libertad, el sordo, lo primero que hizo fue ir a verlo al consultorio, pero con otro nombre. Camilo, al principio, no lo reconoció. Y cuando el sordo le dijo quién era, se puso pálido y se echó atrás en la silla y empezó a decirle que él solo había cumplido órdenes, que lo perdonase y no le hiciera nada. El sordo le dijo, no, si yo no vengo a hacerte nada, no tengas miedo, solo quiero que me mires a los ojos mientras te digo que sos una mierda y un cobarde. Lo mismo con este hijo de puta que no nos mira, dice Aquiles. ¿Cuántos van? Con este son 14, responde el negro, ¿no? Sí, los tengo contados, dice Pitín, y somos 14. Entonces cortala, Segovia, dice Aquiles, y el bandoneón enmudece. En el aire queda flotando, por unos segundos, la respiración agónica del fuelle. El tipo deja caer las manos a los costados de su cuerpo. Parecen más largas, llegan casi hasta el suelo. Ahora alza la vista, miranos y andate, le ordena Miguel. Pero el tipo no levanta la cabeza, suspira profundo, casi jadeante, asmático como el bandoneón. Se produce un silencio largo, pesadísimo, apenitas quebrado por el quejido del bebé de los Margosa, que parece que perdió el chupete, pero se lo reponen enseguida. El tipo cierra el instrumento y aprieta los botones que fijan el acordeón. Después lo agarra con las 2 manos como si fuera una ofrenda y lentamente se pone de pie. En ningún momento deja de mirarse la punta de los zapatos. Pero una vez que está parado, todos ven que además de transpirar, lagrimea. Hace un puchero, igual que un chico, y es como si de repente la verticalidad le cambiara la dirección de las aguas, porque primero solloza y después llora, pero mudo. Y en eso, Aquiles, codeando de nuevo al negro López, dice, parece mentira, pero es humano nomás, este hijo de puta. Mírenlo cómo llora. Que se vaya, dice una de las chicas. Y el tipo, el cabo Segovia, se va. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. El árbol de lilas, de María Teresa Andrueto. Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y hacer dinero? Espero. Después pasó una mujer hermosa y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de conquistarme? Espero. Luego pasó un niño y le preguntó,
¿Qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Espero. Pasó la madre y le preguntó: ¿Qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Espero. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña, desaparecer. Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó: ¿Sos el que busco, hombre, con las manos de seda? Lo siento, pero no. El hombre con las manos de seda se marchó. En el norte había un hombre con los ojos de agua. ¿Sos el que busco, hombre, con los ojos de agua? No lo creo. Me voy. Y el hombre con los ojos de agua se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. ¿Sos el que busco, hombre, con los pies de alas? Te esperaba hace tiempo, ahora no. Y el hombre con los pies de alas se marchó. En el sur había un hombre con la voz quebrada. ¿Sos el que busco, hombre, con la voz quebrada? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada. Y se marchó. Seguí por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontré a una gitana. La gitana me miró y me dijo: El que buscas espera bajo un árbol en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra: ¿Qué haces aquí, sentado bajo este árbol? Espero. Después, él levantó la cabeza y vi que tenía los ojos de agua. Me acarició y supe que tenía las manos de seda. Me llevó a volar y supe que tenía también los pies de alas. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.